Bienvenidos, estimados alumnos, a un nuevo trabajo de dibujo técnico. En este caso vamos a trabajar lo que es trazado de tangentes, ¿sí? Y en el primer ejercicio vamos a trazar una tangente a un punto de la circunferencia, ¿sí? El punto puede estar situado a lo largo de todo el perímetro, es arbitrario. ¿Y cómo comenzaremos? Bueno, en primer lugar vamos a marcar nuestro punto P. Luego de esto vamos a unir el punto P con el punto O y vamos a trazar una línea auxiliar que nos va a permitir trazar o construir a partir del punto P una perpendicular en cualquier punto del segmento. Si ustedes recuerdan, este es un ejercicio que aprendimos en la lámina de trazado de perpendiculares y paralelas, ¿sí? Bien, vamos a hacer centro en P con un radio arbitrario. Vamos a trazar un arco y luego, bueno, yo ahora voy a abrir un poquito más como para que quede más bonito, pero también sirve con el mismo radio, ¿sí? Echamos en los extremos. Muy bien, y a partir de este punto, ¿sí?, al unirlo con P es donde logramos trazar nuestra línea o recta tangente, ¿sí? Muy bien, así que ha terminado el primer ejercicio. Muy bien, continuamos entonces con el segundo ejercicio, donde tendremos que trazar dos tangentes a esta circunferencia que es de radio 30 desde un punto exterior, que el punto exterior es arbitrario tanto en distancia como en ubicación, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es unir el punto O con el punto O', ¿sí? Una línea auxiliar, una línea finita. Bueno, luego de esto vamos a tener que encontrar la mitad de este segmento, ¿sí? Del segmento O'. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, más o menos la mitad calculo que está por aquí, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer con mi compás es trazar desde O, un arco, ¿sí?, que va a ser un poco inferior a esa distancia, ¿sí? Entonces vamos a trazarlo. Trazamos un arco y trazamos otro arco desde el punto O'. Yo podría trazar el arco completo, ¿sí?, como lo hice en esta ocasión. No obstante, al trazarlo desde O', tracé solamente lo que yo necesito para que esto sea mucho más práctico, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es unir estas dos intersecciones para poder encontrar la mitad del segmento. Y es aquí donde yo encuentro mi punto P. ¿Para qué me va a servir P? Bueno, me va a servir para que yo pueda hacer centro en P y desde radio P O', ¿sí?, pueda trazar otra circunferencia auxiliar que me va a ayudar a mí a encontrar dos puntos más que estoy buscando. Me va a ayudar a encontrar el punto E y el punto E' en estas dos intersecciones, ¿sí? Bueno, ahora lo que resta por hacer es unir los puntos E con el punto O', y de esa manera tenemos las dos tangentes que estamos buscando. Bueno, muy bien, así que ha terminado el segundo ejercicio. Bueno, continuamos entonces con el ejercicio número 3. En esta ocasión tendremos que trazar dos tangentes exteriores a estas dos circunferencias dadas, ¿sí? Pero antes de hacerlo, vamos a tener en cuenta
hay que hacer la diferencia de ambas circunferencias. Entonces, por un lado tenemos la circunferencia mayor, que es de R20, menos la circunferencia menor, que es de R15, nos da como resultado R5. Esa circunferencia que está aquí, de R5, será la circunferencia auxiliar con la que vamos a trabajar. Bien, entonces, resuelta esta situación, procedemos a resolver. Lo primero que vamos a tener que hacer es unir los puntos O y O', ¿sí? Esto vamos a hacerlo con una línea fina. Y lo que vamos a tener que hacer ahora, al igual que el ejercicio anterior, es encontrar la mitad de este segmento, ¿sí? La mitad más o menos estaría por acá, según mis cálculos a ojo. Entonces yo lo que tengo que hacer es un trazado cortito por acá arriba y por acá abajo. La misma operación, repito, desde O', ¿sí? Como pueden ver, no contamino mi dibujo trazando el arco completo, solamente necesito esa intersección. Por esa razón es que yo voy a hacer esto, ¿sí? Bueno, muy bien. Aquí en este centro voy a encontrar mi punto P, ¿sí? ¿Para qué me sirve el punto P? Bueno, me va a servir para trazar una circunferencia auxiliar, ¿sí? Entonces trazamos la circunferencia auxiliar, ¿sí? Y acá se van a formar dos puntos clave en estas intersecciones, ¿sí? Estos puntos los vamos a llamar punto E y E', ¿sí? Estos puntos los llamaremos punto E y punto E', ¿sí? ¿Para qué me va a servir este punto E y este punto E'? Bien, al alinear O con E, voy a trazar una línea y esto me permitirá encontrar aquí un punto muy importante, que es el punto Z, ¿sí? Y al hacer lo mismo desde O hasta E', me permite encontrar el punto Z', ¿sí? Bien, ¿y qué voy a hacer ahora? Bueno, utilizando estos puntos E con O', yo voy a trazar una línea auxiliar, ¿sí? Y esta línea es muy importante, ¿sí? Porque yo a esta línea que tengo desde aquí, desde E hasta O', la voy a utilizar, pero para poder trazar la perpendicular desde O', ¿sí? Entonces aquí es donde yo trazo la perpendicular. Al sujetar la regla, yo puedo mover a lo largo de esta línea la escuadrita, ¿sí? Bien, en ese punto entonces es donde yo encuentro el punto M. Bien, repetimos la operación, alineamos O' con E', ¿sí? Entonces trazamos y aquí otra vez, nuevamente, ¿sí? Nuevamente alineamos bien y desde esa intersección yo voy a trazar una perpendicular. Ahí está alineadita y aquí entonces es donde se forma el punto M'. Bueno, ahora que ya tengo el punto M y Z, ¿sí? Voy a proceder al trazado de la tangente exterior, ¿sí? Es decir, del lado de afuera. Muy bien, ya tenemos una y ahora procedo al trazado de la tangente desde M' y Z'. Entonces aquí también trazamos
Ahí está. Muy bien. Aquí ya tenemos entonces el ejercicio resuelto. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos entonces con el ejercicio número 4. Este lleva como título trazar dos tangentes. En esta oportunidad las vamos a trazar en forma de interior, ¿sí? A dos circunferencias dadas, que una es de radio 15 y la otra es de radio 20. A diferencia del ejercicio anterior, cuando hicimos la diferencia de ambas circunferencias, en esta oportunidad trabajaremos sumando ambas para obtener la circunferencia auxiliar, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos la circunferencia auxiliar, procedemos entonces a trabajar. Bien, vamos a unir los dos centros de ambas circunferencias con una línea auxiliar. Y al igual que el ejercicio anterior, vamos a trazar la mitad de este segmento, que será aproximadamente como por acá, a simple ojo. Entonces abriremos un poquito más de lo que necesitamos y trazaremos dos arcos auxiliares para poder hallar la mediatriz o la mitad del segmento o prima. Me queda un poquito corto. Bueno, entonces ahora simplemente vamos a ir uniendo. Muy bien. Me coincidió de casualidad y este punto lo vamos a llamar punto P. Bueno, a este punto P vamos a tener que, al igual que el ejercicio anterior, trazar una circunferencia. Vamos a tener punto P y radio O'. El radio también coincidirá obviamente con O si es que está en la mitad. Muy bien. Aquí tenemos la circunferencia auxiliar, en donde me va a permitir encontrar a mí puntos claves a los que voy a llamar E y E'. Pero también ya tenemos que unirlos, ¿sí? Vamos a unir O con E con O', O' con E' y E' con O. Entonces vamos a unir las E con las O. Y en este caso, al hacerlo desde la circunferencia mayor, en este punto voy a estar encontrando el punto Z y el punto Z', ¿sí? Bien, ahora vamos a unir E con O'. Ahí está, E con O' y trazamos la misma acción, E' con O'. Ahí vamos bien. Bueno, y ahora viene una acción parecida a la anterior, ¿sí? Yo desde E' hasta O' voy a colocar mi regla para poder trabajar en forma perpendicular desde O' y encontrar así, de esta manera, el punto M. Muy bien. La misma operación voy a hacer desde E hasta O' y trazaremos una perpendicular hasta el perímetro de la circunferencia. Ahí está. Entonces ahora encontré el punto M'. Finalizando con el ejercicio, tendremos que encontrar el punto Z' y el punto M para luego
unir. Muy bien. Y luego uniremos el punto M' con M. Bien. De esta manera logramos trazar las dos tangentes interiores a las dos circunferencias dadas. Recordemos, el título nos muestra qué es lo que tenemos que trazar con línea tipo A. Dos tangentes interiores, línea A dos circunferencias dadas, circunferencia 1, circunferencia 2. Esos cuatro elementos son lo único que tiene que estar en línea tipo A. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos entonces con el ejercicio número 5, en donde deberemos trazar tres circunferencias que son tangentes entre sí. Bien, para esto lo que yo estuve haciendo es trazar en tres puntos arbitrarios los tres puntos que van a ser los centros de las circunferencias, ¿sí? Bien, ¿y cómo comenzamos a trabajar? Vamos a ir uniendo estos tres puntos entre sí de manera tal que formarán un triángulo, ¿sí? Entonces unimos los puntos entre sí y va a ir quedando un triangulito. Bien. Ahora lo que vamos a tener que hacer es, como se formaron tres ángulos, dividir estos tres ángulos por la mitad, ¿sí? Entonces, bueno, trazaremos en forma arbitraria tres arcos, ¿sí? No sé si se alcanza a observar, sí. Tres arcos. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora en cada uno de estas intersecciones, como ustedes ya saben, para dividir el ángulo por la mitad, es trazar dos arcos para hallar la mitad, o en este caso la bisectriz, ¿sí? Bien, acá vamos a necesitar un arco un poquito más grande porque está muy abierto el ángulo, pero nada que no se pueda resolver. Y bueno, aquí ya logramos trazar los tres. Bien, entonces vamos a trazar una, dos y tres. Muy bien. Aquí encontramos ahora uno de los puntos importantes que vamos a llamar punto O, ¿sí? Encontramos el centro. ¿Para qué nos va a servir este centro? Bueno, nos va a servir para trazar una circunferencia auxiliar que debe tener una condición. Si bien es arbitrario, su radio de acción tiene que ser que debe tocar al menos dos veces cada circunferencia, cada segmento, ¿sí? Entonces, bueno, acá ya encontramos uno. Bien. Entonces, la circunferencia es arbitraria, pero fíjense, acá toca una vez, dos veces. Una vez, dos veces. Una vez y dos veces, ¿sí? ¿Para qué es esto? Bueno, porque desde aquí vamos a trazar las líneas que van a ser el punto de tangente entre las circunferencias, ¿sí? Ya logramos una. Pinchamos en una de esas marcas
pinchamos en la otra, tenemos un punto. Pinchamos aquí, trazamos, pinchamos aquí y trazamos. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es trazar estas líneas que nos van a estar mostrando dónde es que van a tocar las tres circunferencias que tienen que ser tangentes entre sí, ¿sí? Bien, bueno, vamos con la más grandota primero. Hacemos centro en C. Vamos a poner los nombres primero, ¿sí? Las líneas que acabamos de encontrar nos van a mostrar el punto E, este punto, el punto E', y en esta intersección aquí el punto P. Ahí está. Bueno, entonces ahora abrimos desde C hasta E', ¿sí? Y nos tienen que coincidir con E. Hay que regular bien el compás para que esto quede bien prolijito, ¿sí? Bien, y trazamos nuestra primera circunferencia. Vamos por la segunda. Hacemos centro en A. Y ahora vamos a tener que abrir bien prolijito de E' hasta P. Bien. Y aquí trazamos la segunda circunferencia. Paciencia y prolijidad, ¿sí? Y para terminar con esto, en el punto B vamos a abrir hasta el punto P. Y en este punto va a tener que ser tangente entre P y E. Y si está bien hecho, va a salir. Ahora, ¿cuál puede ser la dificultad que se pueda presentar aquí? La dificultad que se pueda presentar es que estas distancias sean pequeñitas. Entonces la precisión entre los trazados suele disminuir porque el compás muchas veces no está bien afilado. Entonces, ante este problema, lo que conviene hacer siempre es afilar correctamente la mina del compás, ¿sí? Generalmente yo la afilo en chanfle, ¿sí? Con una pequeña limita o pequeña lija de madera, no muy fina, y entonces le saco filo, ¿sí? Bien. Pero recuerden que no siempre que el objetivo no es alcanzado es porque está mal hecho. Hay veces que la imprecisión o el error humano, el factor humano, juega en contra, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí llegamos con el ejercicio número 5. Bien, continuando con el trazado de tangentes, llegamos al último ejercicio, en donde tendremos que trazar 5 circunferencias que van a ser tangentes entre sí, pero además a una circunferencia dada. Esta circunferencia dada será arbitraria, así que no hay problema con respecto a esto. Bien, entonces vamos a tener que realizar, para empezar, 5 rayos que van a tener que ser iguales entre sí en su distancia, ¿no? Entonces vamos a utilizar el procedimiento de la realización de un pentágono. Entonces trazaremos del cuadrante inferior con radio cuadrante inferior O hasta aquí. No voy a realizar el arco completo, puesto que voy a usar solamente en la parte que necesito. La misma operación voy a repetir desde el cuadrante izquierdo. Y voy a marcar. Este estaría haciendo en lo que trabajamos en el aula el segmento, el punto A' y punto B', ¿sí?
Entonces lo que voy a hacer ahora es pinchar en que sería el punto A', ¿sí? Y voy a abrir hasta el punto B'. Y trazaría cortando al eje vertical, ¿sí? Entonces la distancia que se encuentra entre este punto que llamábamos punto O' y el punto que llamábamos B corresponde a uno de los lados del pentágono, ¿sí? Bueno, ahora entonces del punto A marco para un lado, marco para el otro, marco en la parte inferior de un lado y marco en la parte inferior de un lado. Si esto está bien, debería coincidir perfectamente. Y así es. Ahí estamos. Bueno, entonces ahora vamos a trazar estos rayos al centro, ¿sí? Entonces, acá tengo rayo derecho inferior, rayo izquierdo inferior, rayo derecho superior y rayo izquierdo superior. Muy bien. Y si contamos tenemos 1, 2, 3 y 4, porque no estamos contando el eje, ¿sí?, como uno de los rayos de nuestro pentágono, ¿sí? Entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, a este punto que se encuentra aquí en el rayo derecho lo llamaremos punto M, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? En el punto A yo voy a tener que trazar una perpendicular, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Utilizar el método de la escuadra y la regla. Tengo mi regla alineada, entonces coloco la escuadra hasta el punto que yo necesito trazar y desde ahí está, trazo una perpendicular con respecto al eje vertical. Bueno, otra cosita, otro paso más hecho. Ahora, desde el punto O, vamos a ver que se forma un ángulo entre A, O y M. Ese ángulo lo voy a dividir por la mitad, ¿sí? Entonces pincho aquí en O y trazo un arco arbitrario. Pincho en esta intersección, pincho en la otra intersección y ahora es donde yo encuentro un punto clave en este ejercicio, que es el punto P, ¿sí? Bueno, ahora de este punto P se va a formar otro ángulo. Nuevamente tengo que dividir este ángulo por la mitad. Entonces pincho aquí en P, trazo un arco arbitrario y procedo en sus intersecciones a trazar dos arcos para volver a dividir este ángulo por la mitad. Y es aquí donde yo encuentro mi punto P, ¿sí? Bueno, ese estaría siendo el centro de mi circunferencia. Entonces yo, ¿qué hago? Pincho en P, abro hasta A, ¿sí? Y veo si es tangente. Entonces, lo que yo puedo ver aquí es que tengo que achicar un poquito. Ahí está. Y aquí trazo la primera circunferencia que va a ser tangente, ¿sí?
Ahora ese centro me sirvió a mí, fue útil. Entonces pincho nuevamente no y voy a abrir hasta el punto P. Y aquí voy a trazar otra circunferencia que a mí me va a ayudar para encontrar los siguientes centros de la circunferencia, ¿sí? Por ejemplo, en este punto encontraré el punto F. En este punto encontraré el punto G, punto H y punto I. Bueno, entonces ahora procedo a hacer centro y nuevamente a trazar la circunferencia que van a ir siendo tangentes entre sí y también a la circunferencia dada. Puede ser que les esté fallando un poquitito. Es normal. Pero siempre dentro de lo que son los límites razonables, ¿no? Por ejemplo, estoy trazando con un espesor de medio milímetro. Sería perfectamente razonable que mi error fuera de justamente medio milímetro. En este caso estoy trabajando con un espesor de 2 milímetros y la diferencia que me quedó acá sería más o menos de medio milímetro, no llega a 1. Entonces sería aceptable, sería una tolerancia aceptable. Muy bien, aquí concluye entonces el último ejercicio. Trazar 5 circunferencias tangentes entre sí y a la circunferencia dada. Muy bien, que tengan todos ustedes un muy lindo día y será hasta la próxima.